Estos son los testimonios del Archivo Oral del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hoy es viernes 28 de septiembre del año 2017. Estamos en el auditorio del museo en compañía de don Hugo Valenzuela. Don Hugo, muchas gracias por estar con nosotros acá en el museo y darnos esta entrevista. Contar un poco que esta entrevista forma parte de un proyecto de archivo oral que estamos haciendo sobre el tema de la rearticulación política en dictadura, específicamente la rearticulación política en clandestinidad. Y estamos documentando lo que fue, la historia del Partido Comunista Revolucionario, del cual don Hugo era militante cuando existía el partido. Así que vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con eso, pero lo primero que le voy a pedir, don Hugo, es que se presente usted mismo, por favor. Ya. Bueno, yo ingresé al Partido Comunista Revolucionario en Concepción el año 1969. Ahí conocí gente de la BRM, otra organización marxista-leninista, e ingresé a este partido que era marxista-leninista maoísta. Allí hacíamos un trabajo fundamentalmente de solidaridad obrera, apoyando las huelgas de Concepción, de todos los sectores que no tenían la solidaridad activa de la CUT. Entonces nosotros cumplíamos una labor auxiliar de llevar la solidaridad estudiantil. Yo era estudiante en ese tiempo, especialmente a los sectores que no contaban con ese apoyo, y nosotros le llevamos alguna mercadería y colectas que se hacían en la universidad, más encima que íbamos en grupo, entonces la gente recibía gratamente nuestra presencia. Don Hugo, y perdón, usted, para precisar, ¿usted es oriundo de allá de la región del Biobío? No, yo estaba estudiando allá, soy de Santiago, pero viví mucho tiempo allá en Concepción. Ya, y allá usted estaba estudiando en la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción. ¿Qué carrera? Pedagogía en Biología y Química. Cuéntenos un poco cómo usted ahí, siendo estudiante en la Universidad de Concepción, cómo se entera de la existencia del Partido Comunista Revolucionario, porque si mal no entiendo, el partido se conforma un año antes más o menos, ¿no? Como en el año 67, 68, por Claro, ahí se conforma, ¿no? Sí. ¿Cómo usted se entera de que existe el partido? Ya, en ese tiempo en Concepción se produjo un allanamiento a la universidad, buscando a los sectores del MIR que habían asaltado bancos. Entonces nosotros nos tomamos la universidad y ahí conocí a la gente en la Escuela de Educación, conocí a la gente de la BRM, que en ese tiempo tomaron contacto en el PCR y se unieron esas dos organizaciones. Y ellos tenían esa línea de ir hacia los obreros fundamentalmente, porque era un partido obrero. Entonces esa era la intención principal, como estudiante movilizarse hacia los obreros. ¿Y qué diferencias políticas existían entre estos dos grupos, por ejemplo, entre la BRM y el PCR? ¿Había alguna sutileza política, alguna diferencia? No habían grandes diferencias, prácticamente eran lo mismo, porque los dos pretendían una revolución, no estaban dentro del sistema, no participaban dentro de las organizaciones comunes y corrientes que existían en esos tiempos, entonces planteaban la revolución fundamentalmente por el pueblo. Eso era lo principal. Y en el trabajo digamos, que apuntaba, porque usted, digamos, pertenecía al sector de los estudiantes universitarios, pero en el trabajo que se hacía hacia el sector obrero, hacia los trabajadores de la fábrica y eso, había un arrastre, digamos, de trabajadores que se interesaban por participar del PCR, por ejemplo.
Sí, nosotros teníamos bastante audacia en ese sentido y siempre formábamos células dentro de los obreros en cada fábrica que íbamos y ellos entendían de que tenían que ser la vanguardia del movimiento y tenían que educarse para ser ese papel de vanguardia. Entonces nosotros hacíamos campañas de educación, políticas fundamentalmente, para fortalecer sus organizaciones solidarias y gremiales y hacer un trabajo activo dentro de su sector. ¿Y eso se hacía, don Hugo, a través de los sindicatos? ¿Cómo se llegaba a este grupo? O sea, para hacernos una idea, ¿se hacían encuentros, charlas, o digamos, entregaba información escrita, boletines? ¿Cómo era Sí, se entregaban boletines y además se invitaba a participar en la organización política de ellos mismos, que era este partido nuevo que se estaba formando recién. Entonces se les decía, este es el partido que ustedes tienen que ser parte de él porque es su partido. Entonces nosotros teníamos la invitación que le hacíamos al tiro a formar su célula, que eran los dirigentes, más otras personas que se interesaran en la política, y ahí ellos se reunían semanalmente y dirigían la fábrica a través de sus sindicatos. Ahora, quería preguntarle, bueno, la militancia dentro del PCR tenía ciertas particularidades, porque era un partido que basaba mucho de su trabajo, era bastante disciplinado también, hacía mucho hincapié en la formación, en el estudio político, pero a su vez también tenía este factor de semiclandestinidad. Cuéntenos un poco de ese punto, digamos, porque, por ejemplo, lo que ya hemos recabado de información es que nadie se conocía por su nombre, por ejemplo. Sí, sí, yo me llamaba Cárcamo. Y la clandestinidad era como un requisito del destino que nosotros teníamos, que era impulsar un movimiento obrero, popular, pero revolucionario. Entonces teníamos que prepararnos para ese momento en que se iba a desatar lo que nosotros llamábamos la guerra popular, ¿ya? Entonces por eso teníamos que ser una vanguardia clandestina y los obreros que pertenecían a ella también aceptaban esa idea de ser clandestinos porque nos preparábamos para algo muy serio, muy grande, muy importante que era la revolución. Eso era lo que nos salvó también de recibir represión porque estábamos acostumbrados a trabajar en la clandestinidad. Así que fue con harta perspectiva que cumplíamos esa misión de ser clandestinos. Don Hugo, y usted, un poco indagando, antes de que se hiciera militante del PCR, su familia tenía, digamos, ¿usted tenía una herencia política por parte de su familia o digamos, su filiación política, sus convicciones las desarrolla solo? No tenía ninguna educación yo. Toda la educación me la dio el partido. Yo era simpatizante demócrata cristiano, así que no sabía nada de nada. No entendía la realidad hasta ese momento. ¿Y cómo, digamos, de tener esa base llega como a desarrollar ideas que tenían que ver con este sentido revolucionario, pero que se alejaba de la línea tradicional que había tenido el Partido Comunista de Chile anteriormente? O sea, ahí está toda esta fracción y se desarrolla un movimiento paralelo con este partido político. Sí. Bueno, en la universidad existía el MIR y nosotros y otras organizaciones, pero el Partido Comunista, por ejemplo, que uno conoce, no existía prácticamente, tenía muy poca influencia. Entonces, para escoger un partido, tenía que ser un partido revolucionario, porque no se entendía de otra manera. El MIR mantuvo la federación varios años, entonces fue muy popular dentro de los estudiantes,
a pesar de que los estudiantes éramos de clase media, acomodada, no éramos proletarios. Pero igual el MIR había hecho un trabajo muy bueno en la Universidad de Concepción para ganarse al estudiante. ¿Y qué tanta, digamos, repercusión tuvo ahí el PCR en la ciudad? ¿Había una cantidad importante de militantes? Sí, teníamos algunas escuelas, como la Escuela de Educación y la Escuela de Economía, que eran como los centros principales, donde había más gente del partido. Y aunque nosotros no hicimos tanto trabajo estudiantil, porque era un trabajo más hacia los obreros y pobladores, había participación en las elecciones de la federación, aunque nunca tuvimos mucha votación, ¿eh? Siempre salíamos últimos en las elecciones. Ahora, me gustaría preguntarle a don Hugo, ¿cómo se llega al momento del triunfo de la Unidad Popular? ¿Cómo lo asume el PCR, el triunfo de Salvador Allende? Claro, nosotros dijimos en un momento principalmente que este no era un gobierno popular porque no había sido elegido con todas las ventajas que tenía un gobierno revolucionario, era un gobierno reformista, decíamos nosotros. Entonces decíamos, el problema no es cómo el gobierno apoya al pueblo, sino cómo ese gobierno va a apoyar a las luchas del pueblo, ¿eh? Entonces marcábamos una diferencia muy grande y todas las industrias que no se querían estatizar, nosotros insistíamos en que debían ser estatizadas, por ejemplo, y muchas de las empresas que nos tomábamos era para ser estatizadas y pasar al área social, como Faralosa, COSAF, Penco y otras empresas grandes que tenían que pasar a la sociedad, como las textiles, por ejemplo. Entonces, allá había muchas textiles en Concepción. ¿Y ahí su trabajo político durante la época de la Unidad Popular lo continuó por esos lados, por allá por la octava región? Sí, estuve hasta el periodo de la dictadura, estuve hasta allá en Concepción y después ya me obligué a trasladarme porque era muy conocido, entonces podía sufrir alguna repercusión. O sea, ya no era tan clandestino. Ya no era tan clandestino porque hacíamos un trabajo bien abierto hacia los obreros principalmente, entonces ya éramos conocidos. Me gustaría preguntarle por ese detalle, porque principalmente en Santiago, la región metropolitana, y en algunas ciudades de Chile, se genera también, producto de este impulso, el tema de las manifestaciones del poder popular. Y una de ellas tiene que ver con lo que usted nos decía, que eran los cordones industriales. Allá en la región del Biobío, ¿cómo se manifestó esta forma de poder popular? ¿Hubo, digamos, ahí un símil, digamos, a lo que sucedió con los cordones industriales en la zona metropolitana? En realidad no es igual, porque nosotros formamos un comité de solidaridad gremial y ese comité de solidaridad gremial, el principal problema que abordó no solo eran las huelgas, sino que también era la falta de vivienda. Entonces llegó un momento en que toda la gente que estaba llegada a nivel obrero necesitaba un lugar donde vivir y ahí se creó un movimiento por una toma que fue la más grande de Chile, que es la población Lenín, el sector de Huachipato, para esos lados, para Talcahuano, entre Concepción y Talcahuano. Ahí se creó esta población que movilizó a miles y miles de personas. Nosotros nunca pensamos que íbamos a movilizar tanta gente, porque la gente empezó a llegar en forma descontrolada, incluso pasando el cerco policial que se extendió por mucho tiempo en la población para evitar que creciera más. Pero fue una cosa sorprendente que la gente se organizó muy bien, se organizaron guardias de defensa, organización de progreso dentro de la población, y ese trabajo duró como un año, prácticamente consolidar la población Lenín,
que todavía existe esa población y fue lo más grande que ocurrió a nivel de movilizaciones populares dentro del sector obrero y poblador, porque ahí se mezclan las dos cosas. Ahí después le cambiaron el nombre, ¿no? Seguramente, yo no sé, no he ido de nuevo para saber qué nombre tiene, pero Bueno, tenía muchos amigos ahí. y en ese trabajo que se hizo en esa población tuvo una gran participación el PCR. Sí, y nosotros junto con el MIR, porque fue una cosa conjunta esa, se creó la iniciativa de coger el lugar, de ver la defensa que tenía que tener la población y la mantención, porque se estableció un cerco que fue un cerco de hambre también, porque no dejaban pasar alimentos, entonces mantener la población y la solidaridad de Las Vegas y los comerciantes, que fue bien efectiva, que permitió mantener a la gente cercada y mantenerla ahí, porque no podía irse nadie de ahí. Entonces que estuvimos meses cercados por la policía, pero se logró el triunfo y al final se mantuvo hasta el día de hoy. Eso fue lo más importante que ocurrió en ese tiempo. Usted ahí indica un punto que llama mucho la atención, la colaboración con otros movimientos revolucionarios como el MIR, pero sin embargo, ideológicamente entre el PCR y el MIR existen diferencias fundamentales, especialmente en cómo se asume el trabajo precisamente de lo que es la lucha revolucionaria. ¿Cómo era posible, digamos, que hubiese una colaboración si de pronto uno piensa que podían tener serias discrepancias frente a varios temas, especialmente aparte de eso, con la Revolución Cubana y esos temas, por ejemplo? Sí, en realidad eran diferencias de forma, en realidad, porque nosotros lo pretendíamos casi lo mismo, ¿eh? A lo mejor éramos diferentes la orientación del trabajo externo de la universidad, eso era un poco más diferente, pero igual después confluimos en lo mismo. Y el MIR era mucho más grande que nosotros, entonces obviamente que ellos movilizaban más gente y tenían más infraestructura, más medios. Nosotros éramos mucho más chiquititos. Pero igual dentro de la universidad participábamos como aliados electorales, ¿eh? No había tampoco un tremendo enojo, ¿eh? Diferencias habían, pero no había tanta negatividad, ¿eh? Y una diferencia no menor también es la posición que asume el MIR también con el triunfo de Allende. O sea, Sí. ustedes no asumen la misma posición que el MIR. No, nosotros, el MIR lleva a Allende a la universidad y lo apoya. Nosotros en realidad nunca tomamos un papel activo, nosotros no creíamos en Allende, aunque después nos arrepentimos, después nos dimos vuelta en ese sentido, porque Allende hasta el final cumplió, así digamos, supo morir en la moneda, así, ¿no? Entonces, eso llevó a la admiración de Allende y más que encontrar los defectos, ¿no? Aunque siempre estuvimos presionando para que se cumpliera el programa, y el programa se cumplió en cierta forma, o se intentó cumplir. Ya cerca del golpe se produce una fracción en el PCR, ¿no? ¿Puede referirse a eso? ¿Puede contarnos un poco de qué se trató esta división que se produce a principios de los 70 en el PCR? Sí, hubo una diferencia ahí de líderes, ¿eh? Bastante poco cuerda. Fueron dos líderes que eran Velázquez y Fernández, son los nombres políticos, los dos líderes. Y Fernández tenía mucho más arrastre que Velázquez, entonces se llevó casi el 80% del partido. Nosotros quedamos en minoría. Y el
Y el partido que dirigió Velázquez quedó como algunos centros importantes, como por ejemplo la librería que como que nos aunaba a nosotros, que estábamos siempre yendo a la librería, que era la librería Huitrañe, que quedan ahí en San Antonio. Y bueno, y Fernández como que se disolvieron al final, no supimos mucho de ellos al final qué pasó con ellos, a pesar de que tener tantos militantes, porque eran importante la cantidad de militantes que tenía el PCR, y diferencias políticas e ideológicas prácticamente nunca conocí yo de qué se trataba, si hubiesen diferencias políticas, nunca supe, sino que de liderazgo nomás, ¿eh? Entonces era muy tonta esa división que hubo. ¿Y las dos fracciones se llamaban igual? Sí, los dos se llamaron PCR, pero no supe de la gente de Fernández qué pasó con ellos, no supe nunca si tuvieron alguna transformación, no sé, ya no puedo hablar por ellos. O sea, digamos, incluso después del golpe no, como que no se supo qué pasó con todo ese... Nunca hemos sabido de ellos. Yo no sabía nunca de si tengan algún órgano que los mantenga, nunca supe de ese grupo. Don Hugo, ¿y usted cómo vivió el golpe? ¿Dónde estaba? Bueno, yo ya me había trasladado a Santiago previamente, sabíamos que venía un golpe, entonces tenía una casa donde funcionaba la propaganda del partido, ¿ya? Y esa propaganda del partido fue sacada durante muchos años ahí en esa casa. Nosotros le llamábamos Juan Ramón. Aparece en un texto lo que pasó en esa casa de Juan Ramón cuando fue allanada. Y bueno, en esa casa fueron a conocerla, por ejemplo, los embajadores de Albania, que Albania era un país chiquitito, pero mi hija se llamaba Albania, entonces ellos fueron al cumpleaños de ella, ¿ya? Entonces, cuando cumplió un año fueron los embajadores. Y cuando cayó el Juan Ramón fue un desastre porque estaba yo ahí, pero logré escaparme dentro de las balas, así, nunca me imaginé que podía escaparme incluso, porque tomaron muy pocas medidas de seguridad, ellos me llevaban así casi suelto, sin esposa, ¿eh? No habían descubierto nada todavía, a lo mejor por eso, pero yo habría desaparecido, no estaría vivo si me hubiesen llevado, porque a partir de la universidad tiene que haber surgido el soplo, y nosotros en la universidad en alguna oportunidad nos dimos a conocer como un movimiento espartaco, entonces ahí por ese lado yo creo que salió la idea de reprimirnos. O sea que llegaron a mi casa. El tema del movimiento espartaco, que es anterior a la creación del PCR, fue más visible que el PCR. Claro, es que a nivel estudiantil se llamaba Espartaco. Era como un frente amplio del partido. Entonces ahí presentábamos candidatos, se iba a elecciones. Y se tenían algunos centros de alumnos como el de periodismo, por ejemplo, ¿ya? Y eso ocurrió en el pedagógico. ¿Y usted cree que este tema de que hayan descubierto esa casa, la casa de seguridad de Juan Ramón, se debe a un soplonaje? Sí, porque nunca tuve antecedentes exactos porque no hubo juicio, obviamente, pero tiene que haber sido a través de algún antecedente que ellos tenían a través de la universidad, por la participación de elecciones que alguna vez tuvimos que dejar direcciones. Yo mismo me presenté en alguna vez como candidato incluso. Así que por ahí me di a conocer seguramente de más. ¿Y esto en qué año fue la que cae esa casa? En el año 75, 1975, por ahí. Como 2 años después del golpe. O sea que
entre el golpe y la caída de Juan Ramón, ahí hubo todo un trabajo clandestino, o sea, hubo toda Claro, una labor que se hizo por lo menos durante 2 años sí. de la dictadura. Eh, y usted en ese trabajo básicamente se encargó de estos temas de las impresiones de la propaganda. Sí, sí, nosotros hacíamos volantes, hacíamos boletines, hacíamos panfletos, todo el trabajo político que era por promover un principio de resistencia popular. Bueno, nosotros tenemos ahí algo de ese material, si quiere lo puede mostrar, el material que usted colaboraba en su edición, en Sí, su fabricación. bueno, este era el diario del partido que se llama el Diario del Pueblo. Ahí se ve que nosotros estábamos relacionados con el Partido Comunista Chino, ¿sí? Teníamos relaciones formales, y el Partido Comunista del Trabajo de Albania. Entonces todos estos diarios se sacaron, ahí está la relación que había entre el Partido Comunista Revolucionario Chileno y el Partido Comunista de China. Todos estos diarios se sacaron durante mucho tiempo, hasta el Y, año 82. oiga, don Hugo, y cuando cae la casa, porque en realidad cae la casa, no, usted ni sus compañeros cayeron ahí en esa, digamos, en esa acción ¿esto fue realizado por la DINA? ¿Por qué Servicio de Sí, yo Seguridad? creo que fue la DINA y nosotros inmediatamente teníamos una forma de dar aviso a través de un teléfono y yo pude dar aviso inmediatamente que cae esta casa para que nadie fuera. Entonces no hubo ninguna consecuencia, no cayó nadie más de todas las personas que iban a esa casa. ¿Y dónde se pudo seguir realizando el trabajo de propaganda? ¿Dónde se pudo? Porque yo me di cuenta que estos diarios, estos boletines del partido se realizaron hasta bastantes años después. Entonces, Sí, se pudo, digamos, encontrar otros lugares para poder realizarlo, ¿no? sí. Siempre hubo algún lugar para mantener ahí el mimeógrafo, que era la forma de sacar el diario y los boletines y los panfletos, que se hacían siempre. Igual nosotros nunca decaímos, nunca tuvimos una pausa dentro de esta película de resistencia que nosotros nos imaginábamos que estamos siendo exitosos, pero en realidad fue muy lento el avance y fue siempre un trabajo de élite en realidad, de pocas personas, pero con harta empeño, con harta sabiduría. O sea, éramos una organización más bien política que práctica, que nunca hicimos una acción armada, por ejemplo. No llegamos a esos niveles. Y este material ahí digamos, en periodo de dictadura, ¿cómo ustedes lo podían difundir? ¿Cuáles eran los focos de donde ustedes trabajaban? O sea, ¿a quién le repartían estos materiales? Sí, cada militante se encargaba de su frente de trabajo o de estudio y llevar esos materiales en forma también clandestina, dejarlos en una biblioteca, en una micro, en una casa. Eso era lo más común. Por eso sacaba mucha cantidad de material. Eran cientos de diarios del pueblo y a veces eran más porque se tenían que mandar a provincia. Así que era harto el material que se sacaba. ¿Usted posteriormente, así, digamos, en años recientes, ha podido encontrar algún ejemplar que haya sido repartido en alguna parte? O sea, que haya ido usted a un lugar y se haya encontrado que está por ahí algún ejemplar del diario El Pueblo. No, en realidad no. No, porque bueno, los militantes siempre tenían los materiales casi a la mano, pero gente que haya recibido el Diario del Pueblo,
Generalmente la gente andaba con mucho miedo, entonces recibir algo así era como una cosa muy problemática para la gente. Igual la gente tiene que haber recibido alguna vez algún material interesante, tiene que haber ocurrido. ¿Y cómo se hacía esto en términos de contenido, digo yo? Porque, bueno, me imagino que ahí tenían la imprenta clandestina y todo eso, pero en términos de contenido, ¿cómo se generaban? ¿Eran varias personas las que escribían? ¿Ustedes después recibían el material? ¿Cómo era el proceso de la elaboración? Claro, el diario El Pueblo era un diario muy, muy político, entonces llegaba solamente casi a los militantes y su cercanía, cercano a los militantes. Pero de ahí además se hacían boletines y panfletos que eran como lo que era más, que se repartía más, que ahí se generalizaba una acción de propaganda más general. Todos los 1 de mayo, por ejemplo, los 8 de marzo, los días significativos, todas las oportunidades que había para celebrar o conmemorar algo, se hacían material de propaganda especialmente para esa fecha. Yo he visto unos ejemplares de las colecciones que ustedes le pasaron al museo, también las del otro compañero. Algunas se hacían como en un papel muy delgadito, como en papel de copia también. Sí. Como quizá hecho con máquina de escribir, así muy rudimentariamente. Sí, sí, pues, se usaban todos los métodos de llegar en forma más disimulada. Ahora, usted me comentaba que por el hecho de que el partido haya sido clandestino o semiclandestino desde la etapa de su creación, eso nos decía que le ayudó a salvar muchas vidas, quizás. Dentro de ese trabajo hay excepciones también, ¿no? O sea, ustedes también tuvieron bajas, también tuvieron así militantes que cayeron, ¿no? En realidad, mire, yo eso no lo tengo muy claro de que haya habido alguna persona que haya caído muerta, por ejemplo. Y además que cuando yo estuve preso, todas las personas que estaban relacionadas conmigo y que yo las conocí políticamente, nunca declararon ser del PCR, por ejemplo, eso se guardaba siempre, ¿no? Entonces otras personas decían que eran del Frente del Pueblo, ¿no? Pero nunca conocí a alguna persona que haya caído muerta por motivo de represión. Eso quiere decir entonces que los aparatos de seguridad no lo tenían muy identificado al partido, no lo visualizaban mucho. No tenía ni idea quién éramos nosotros. Tendrían que habernos confundido seguramente con el otro partido comunista. Me pareció raro que teníamos una R de más. Pero ellos no tenían idea, yo creo, que de nosotros. Más ellos tenían como su represión bien especial para todas las organizaciones y tenían como quién se encargaba de quién. Entonces, dentro de eso no creo que hayamos figurado nosotros de ningún modo. Oiga, don Hugo, ¿y usted cuándo cae? ¿En qué circunstancias? Bueno, yo caí en varias oportunidades, pero por diferentes motivos. Por labores de propaganda, caí en una oportunidad, estaba en una micro, la micro la desviaron, se dieron cuenta que yo había hecho un rayado entre una micro. En otra oportunidad, por pasar cerca de una embajada, me tomaron preso. Pero nunca me relacionaron con Juan Ramón, pues eso es lo que me salvó de toda mal mayor, porque me hubiesen relacionado con Juan Ramón, hasta ahí no me habría llegado. Yo nunca tampoco reconocí ninguna falta, pues decía, no, yo soy inocente. Caí 5 veces y en 5 oportunidades, por 5 motivos diferentes. ¿Pero esas detenciones fueron cortas o...? Cortas, siempre fueron cortas. Sí, en una oportunidad, por ejemplo, estaba la Cruz Roja Internacional, entonces y me hicieron un trámite así rápido, así de sacarme de la cárcel, porque no encontraron que yo me culpara, porque mucha gente se culpaba, no sabían cómo actuar.
pero yo nunca me culpé de nada, entonces lo máximo que estuve fue un par de meses, así estuve preso. Y me favoreció que en ese tiempo vino la Cruz Roja y empezaron a tomar contacto conmigo. Entonces se interesaron por mi caso, me entrevistaron en la cárcel, en la penitenciaría. Estaba en la calle 5 yo. Ahí conocí a mucha gente, pero nunca me encontraron falta en mí. Lo máximo que me condenaron fue a un par de años filmando. Lo máximo que me condenaron. Y ahí en la calle 5 habían otros militantes presos, ¿no? Habían gente del Frente del Pueblo que coincidentemente cayeron por otros motivos, pero no, prácticamente también como que salieron libres muy rápidamente. A uno de ellos que incluso una señora lo había denunciado, entonces él pudo zafar también. Pero el más comprometido era yo, en realidad. Yo tenía más motivo para estar preso. Por lo que nos cuenta usted, igual tuvo acciones bien arriesgadas en ese periodo, ¿eh? Sí, pero eran como manifestaciones públicas, ese tipo de cosas así. Nos fuimos a encerrar en una iglesia, pero no eran acciones tampoco ni armadas, solamente de propaganda nomás. Tirar panfletos, Miguelito, cosas de ese tipo. Eso es interesante porque el PCR, si bien era un partido revolucionario, digamos que apoyaba la revolución y la lucha armada del pueblo, tenía otra forma de enfrentar este tema. O sea, era un partido un poco que hacía hincapié en la formación del ser humano, digamos, si se puede decir, más que como que formación política y, digamos, formación de ideas, ¿no? Sí, nosotros fundamentalmente estudiamos mucho, entonces los diarios que llegaban siempre los estábamos leyendo, los estábamos estudiando, discutiendo, elaborábamos otros diarios más, entonces siempre fue una labor más que nada así de propaganda y de agitación, pero más que nada teórica, no eran acciones de otro tipo. No teníamos una preparación como para hacer otra cosa en realidad. No habían los medios. Y me gustaría preguntarle qué sucede cuando... Porque, bueno, en algún momento a fines de los 70 el partido un poco entra en un proceso digamos, de crítica, ¿no? Un proceso de crítica que está muy bien documentado en los diarios. Estuve revisando y cuando China empieza un proceso nuevo después de la muerte de Mao y se abre a una economía neoliberal, se puede decir, o liberal, viene todo un proceso de reflexión en el Partido Revolucionario, el Partido Comunista Revolucionario acá en Chile. ¿Cómo usted enfrentó esa situación? Digamos, si el máximo referente del partido estaba también en un proceso de cambio y ya, digamos, la sociedad de la China estaba cambiando. Sí, en realidad China empezó a atacar la revolución cultural, ¿ya? La revolución cultural la hicieron fundamentalmente los jóvenes, los guardias rojos. Los guardias rojos eran de origen secundario y universitario, pero la masa de los estudiantes eran los secundarios. Y la revolución cultural fue muy agresiva, denunció a los miembros del partido, los sacó de sus puestos. Entonces, como reacción a eso, un reposicionamiento de la gente conservadora del Partido Comunista Chino, que empezaron a atacar la revolución cultural hasta que tuvieron total éxito. La revolución cultural apoyaba a Mao, ¿no?, que era el presidente, pero estaba como figura decorativa en China. Entonces ocurrió un cambio muy grande cuando se estableció que Deng Xiaoping iba a ser el líder máximo allá en China.
y ellos impusieron la economía de mercado, retrocediendo gravemente a lo que se había visto hasta el momento, que era una revolución más bien sin pasarse al lado del imperialismo. Entonces se concilian las partes y las fuerzas conservadoras toman China de nuevo y toda la gente que hizo la revolución cultural fueron reprimidos. Entre ellos estaba la esposa de Mao, que después de la muerte de Mao se llamaba la banda de los cuatro, le decían a los que la tomaron presa, y ahí perdió la revolución china, se perdió la revolución china. Antes había pasado con la Unión Soviética eso mismo. Así que desapareció prácticamente como referente nuestro. Quedó el maoísmo, eso sí, ¿no? Pero el maoísmo sin Mao. ¿Y cómo, bueno, eso fue una repercusión muy fuerte acá también para la gente que militaba? Pero, digamos, la desaparición del partido se produce de manera paulatina, ¿no? Es como, usted me decía que, por ejemplo, el boletín o esas labores de propaganda se realizaron hasta el año 1983. ¿En qué momento ya se puede decir que se desaparece el Partido Comunista Revolucionario? Sí, nosotros sufrimos un proceso de desgaste, especialmente los dirigentes que habían hasta ese momento, entre ellos estaba yo. No supimos democratizar el partido, porque era como estábamos penalizados por la cosa de la clandestinidad. No habían elecciones dentro del partido, nunca hubo elecciones. Entonces se eternizaban los dirigentes y eso le parecía mal no solo a mí, sino que a mucha gente. Entonces se empezó a atacar a los dirigentes dentro del partido y los dirigentes no fueron capaces de recibir esas críticas, entre ellos el Julián. Entonces prácticamente algunos dirigentes empezaron a renunciar al partido y nosotros los que quedamos no fuimos capaces de mantener la idea del partido y de mantener la organización. Entonces dijimos ya, bueno, cada uno se dedica a su frente. Yo tenía un lugar aquí en Maipú donde vivía, que era un sindicato de trabajadores de la construcción, que hacíamos labores fundamentalmente políticas, pero como fachada teníamos el sindicato. Y ese fue mi frente durante toda mi vida después, ¿no? Desde el año 82 para adelante. Incluso cuando estábamos disolviendo el partido, había mucha gente que pertenecía a la misma organización que estaba yo, en Maipú. Entonces, algunos quedaron con trabajos de masa, ¿ya? Pero esa era una organización nueva. Sí, que se formó era una ahí. organización nueva que era el Citicom, que pertenecían todos los que quisieran luchar contra la dictadura. Ahí ya no había ninguna ideologización, ¿eh? No era una organización política con todas las de la ley, ¿eh? Sino que era más bien una organización fundamentalmente social política, ¿eh? Entonces lo máximo que hicimos nosotros fue la lucha contra la dictadura, ¿eh? Que fue bastante fuerte ahí en Maipú. Y nosotros participábamos en barricadas, en protestas, todas las veces que se llamó a protestas, desde la primera que se llamó por el CTS, por la Confederación de Trabajadores del Cobre. Desde la primera protesta empezamos a estar activos y movilizados en la calle. Y ahí en la calle sí que se corría riesgo. Pero gracias a que también nos protegía algún santo, nunca tuvimos desgracias ni muchos muertos en realidad. Tuvimos como un muerto en realidad, un solo muerto, pero fue un muerto que no estaba participando en la protesta, sino que estaba en una pollagol comprando un boleto. Así que fue un muerto casual. Pero la lucha fue dura. Nos daban muy duro. Y gracias a eso se logró la liberación de la dictadura. Antes de seguirle preguntando sobre ese detalle, sobre el tema
Quería preguntarle otra cosa que tenía que ver con el PCR, que es la, la orgánica exterior del PCR de los chilenos que salen, o sea, de la gente que se va al exilio, porque también hay una estructuración del partido afuera, ¿no? Eh, y que tenía conexión con el de acá, ¿no? Sí, nosotros nos llegaba harta ayuda económica fundamentalmente. Teníamos bastantes medios para ser una organización tan pequeña. Y eso se debía principalmente a la labor que tenían los compañeros en Europa, que estaba la Hacha, que era una organización como de solidaridad con Chile, y muy activo, era importante la solidaridad con Chile en todo momento, de todas las organizaciones. Era muy fácil reunir dinero o material, ¿eh? Entonces llegaba bastante solidaridad con nosotros. No nos podemos quejar, y eso gracias a los compañeros que estaban en el exilio. Ahí estaba Víctor Hugo de la Fuente, que es el fundador bueno, él participaba en Radio Francia fundamentalmente y después participó en Le Monde Diplomatique, en la sección chilena del Le Monde Diplomatique, y que funciona todavía en la misma librería que usaba el PCR, que era la librería Huitrañe antes, y ahora se llama Le Monde Diplomatique, la misma librería. Y él era, yo fui muy amigo de él porque estábamos estudiando el mismo sector en el pedagógico. Él fue candidato por Espartaco a la Federación de Estudiantes de Chile. Entonces, estábamos muy relacionados los dos. Y él, cuando tuvo que irse, tiene que haber sido muy terrible para él, porque no tenía otra posibilidad además, estaba muy fichado. Así que él es un gran organizador de la gente, fundamentalmente, muy querido por la gente, Víctor Hugo de la Fuente. Era como el máximo líder del partido. Además que ha seguido en su labor, digamos, de difusión intelectual, Sí. de crítica, sigue escribiendo, Sí. o sea, mantiene ahí también un espacio donde, si bien no es masivo, pero se mantiene ahí un espacio donde la gente puede reunirse a conversar y Sí. ver documentales, qué sé yo. Claro, y en el Foro de Sao Paulo ellos también participaron harto, entonces ahí se formó un tremendo movimiento de chilenos, que no era un partido, sino que era como un movimiento independentista, fuera de lo tradicional, y eso lo tuvo que ver él tuvo mucho que ver con eso. Tuvimos una juntura en el Teatro Providencia que fue masiva, así grande. Cuando llegaron la gente del Foro Sao Paulo, llegaron a ese teatro y los recibió la gente, pero de forma genial. Pero nunca más se ha repetido una cosa así tan importante como esa. Oiga, don Hugo, retomando el tema del movimiento de protestas de masa que se genera en los 80, a principios de los 80, 83 en adelante, con las protestas y todo el tema también de la resistencia poblacional, todo este movimiento que se forma también como parte de los trabajadores, se hicieron parte, los movimientos sindicales, los estudiantes. Sin embargo, ¿qué puede decirnos de la salida que tiene el tema de la dictadura, el fin de la dictadura? ¿Qué reflexión crítica se hizo usted en ese momento por cómo terminó la dictadura? Sí, en ese tiempo nosotros luchábamos contra el fraude, contra el no. Nosotros no fuimos partidarios de apoyar la rearticulación que se hizo, fundamentalmente a través de los partidos tradicionales, por representar la posición no, dentro del plebiscito que se hizo. Entonces nosotros estábamos también como bien incomprensible nuestra labor de que estuviésemos en contra del no.
porque creíamos que era un fraude. Bueno, y eso nosotros creíamos que igual iba a ganar el sí, creíamos eso, que no se podía contrarrestar que ganara el sí. Y después, en realidad, cuando ganó el no, nosotros decíamos, pero qué raro que nosotros no esperábamos eso, que ganara el no. Bueno, y después con el tiempo se vio que en realidad ese era el fraude, pues, de que ganar el no y no pasara nada, que siguiera todo como estaba, la misma constitución, los mismos sistemas de economía, de mercado, todo quedó intacto. Lo único que cambió fueron las medidas represivas, que eran tan intensas antes, pero todo lo demás como que en realidad era el fraude por ahí, de que no se iba a cambiar nada de lo que nosotros esperábamos. Entonces, teníamos la razón. En ese sentido no nos equivocamos. Y don Hugo, no le he preguntado en ningún momento de la entrevista, pero usted, en paralelo a la actividad política y social después que desarrolla, ¿a qué se dedicaba laboralmente? Yo era comerciante, bueno, antes era profesor y obviamente que me echaron en 5 oportunidades, todas las veces que caía preso me echaban. Yo volvía a entrar a algún colegio en forma indirecta, me iba a los colegios directamente a pedir pega, y hasta que me descubrían, pues me descubrían y me echaban. Y después ya empecé a labores comerciales, a hacer labores comerciales. Y me fui bien en las labores comerciales porque me pude mantener durante mucho tiempo, incluso comprábamos sus resmas de hoja, que seguí siempre en la labor propaganda, igual de siempre. Tenía mi miógrafo en mi casa, que todavía lo tengo. Y ahora, bueno, ahora soy profesor de matemática en un programa que se llama Educación de Adultos, del Ministerio de Educación. Pero eso es como a través de las ONG, se creó este programa. Entonces ahí pertenezco yo. Estoy haciendo un trabajo de educación de adultos, soy profesor de matemáticas, junto con mi hija, que también es profesora de matemáticas. Y ya, digamos, para ir terminando en este testimonio, don Hugo, ¿cómo ha mantenido usted este espíritu, digamos, de lucha social? ¿Qué es lo que queda de aquellos tiempos, pero cómo lo sigue manteniendo? ¿Cuáles son las luchas que tiene hoy en día? Bueno, yo creo en los movimientos sociales que no se dejan usar, ¿ya? Que son independentistas, que son autónomos. Por ejemplo, el movimiento mapuche, el movimiento No Más AFP, los movimientos que no nombran una oligarquía política, ¿ya? Que tienen que ver con las necesidades urgentes del pueblo, pero también tienen que ver con un cambio fuerte del sistema, ¿ya? Entonces, que atacan las bases del sistema. Con esos movimientos uno se identifica, con los estudiantes, con los trabajadores en general, en este caso los pensionados, y las minorías también, ¿no es cierto?, que luchan también por sus derechos. Todo eso representa, digamos, si se unieran todos ellos, representarían una fuerza política impresionante que nadie la pararía. Pero falta mucho para eso, falta mucho para organizarse. El movimiento que ahora más ha tenido fuerza es el movimiento de la No Más AFP, que es lo que más lo representa uno, en cuanto a que el tipo de gente, el tipo de dirigentes que hay, dan fe, así como que le dan confianza a uno, que no quieren usar al pueblo, sino que quieren objetivamente cambiar el sistema, por lo menos en un punto fundamental, que es quitarle esa tremenda fuente de dinero que tienen la empresa para beneficiarse ellos mismos. Así que uno lucha por una alternativa que sea independiente y que esté realmente por el cambio del sistema, porque hasta el momento mantenemos
todo igual, no ha cambiado nada. En ese sentido, hay una gran masa de personas que no va a votar, que usted se identifica también con esa gente, digamos, que digamos tiene sus ideas pero no está de acuerdo con participar de un sistema de elecciones que no los representa. Sí, sí, aunque uno solidariza de determinada manera así con personas así que son como también fuera del sistema y que son bien intencionados, ¿no? El caso del anterior fue el economista Marcel, ¿cómo se llama? Marcel Clos. Marcel Clos, ya. En esa oportunidad nosotros coincidió con el Salvador, por ejemplo, que le hicimos campaña y lo apoyamos todo lo que pudimos. Claro que fue insignificante la cantidad de votos que sacó, así perdimos igual. Pero uno busca gente de ese tipo, así que no esté coludida ni corrupta. Bueno, don Hugo, le queríamos dar las gracias por darse el tiempo de venir a reunirse con nosotros y darnos esta entrevista. Este es un material que, como yo le contaba la vez anterior, va a quedar como un material de investigación y estudio en el Centro de Documentación del museo. Para toda la gente que le interese estudiar sobre temas políticos no tan conocidos. O sea, creemos que hay que hacerle justicia a los partidos que hicieron un trabajo y que no se conoce tanto su historia y, digamos, conocer cuál fue su aporte en esta historia reciente de Chile. Así que nada, pues, muchas gracias por reunirse con nosotros y por la confianza y todo eso. Listo, sí, pues nosotros hemos venido sin miedo en esta oportunidad porque siempre no hemos presentado nunca una cosa oficial así como esta. Y se vea que nos han dado confianza, yo creo, ustedes. En ese sentido, todos los que han venido han sido muy transparentes, incluso todos han dicho lo que realmente piensan. Así que está muy bueno su trabajo. Muchas gracias.